Bueno, pues creo que ya hemos dado unos minutillos de cortesía, lo de siempre, y vamos a empezar con esta explicación de la gestión económica. En primer lugar, bienvenidos y gracias por la asistencia. La verdad es que, bueno, pues satisface ver que la situación de un pueblo pues interesa y le interesa a sus vecinos. Así que no me voy a dilatar más, las diapositivas se van a ir explicando poco a poco todos los puntos y vamos a empezar. Como veis, en el propio título se trata hoy de explicar la gestión económica que hemos llevado a cabo de aguas termales por la Corporación Municipal. ¿De acuerdo? La Corporación Municipal se subraya y en negrito porque quiero que se entienda que la Corporación Municipal somos todos los concejales, 9 concejales que componen el Ayuntamiento, con los 3 grupos políticos, Grupo Independiente, PP y PSOE. Aguas Termales es sociedad pública, como todas sabéis, su único socio el Ayuntamiento y, por tanto, se constituye un Consejo de Administración. También están por aquí algunos de los consejeros. Pues toda esta gente implicada son realmente los que han llevado a cabo esta gestión que hoy queremos explicaros y daros a conocer. Tanto los concejales como los consejeros la conocen de primera mano porque se ha ido hablando pues, en todas las juntas directivas o en los consejos de administración. Pero bueno, queremos que llegue a los vecinos y que todos sepáis pues, qué se hace con el dinero, cómo se gestiona y lo que se puede porque tenéis todo el derecho. En primer lugar, quiero agradecer, como ya he dicho, a toda la corporación municipal, especialmente a la oposición, tanto PP como PSOE, faltan algunos concejales hoy, pero siempre lo he dicho que gracias a que no se han puesto piedras hemos sacado todo esto adelante, porque, bueno, sabéis que el Grupo Independiente está en minoría y si realmente no se van apoyando las propuestas, pues poco podríamos avanzar. Así que os lo agradezco, tanto a PP como a PSOE. Igualmente, a los miembros del Consejo de Administración, hoy estáis aquí 2 consejeros, pero somos 7 en total, bueno, 2, más otros 2 de los concejales. Igualmente habéis participado en reuniones y mi agradecimiento. No me puedo extender y ahí queda a todos los que de una u otra manera, y han sido muchísimos, creedme, muchos, los que se han implicado en este proceso porque no ha sido nada fácil. No puedo nombrarlos, pero bueno, pues desde técnicos de la construcción hasta asesores económicos de Diputación, el despacho de abogados Quero Serrano, que nos ha llevado toda la fase de negociación, nuestra asesora fiscal, es que no terminaría. Así que quiero dejarlo ahí, no me pierdo a nadie, a todos los que han colaborado de una u otra manera. Mi más sincero agradecimiento. Para que nos centremos un poco en lo que va a consistir la presentación, he querido hacer un índice en el que podéis ver que hay una breve introducción, el objetivo de esta presentación, una situación encontrada en junio de 2015, cuando tomamos posesión la nueva corporación, los compromisos adquiridos anteriormente, qué dinero hay disponible, qué deudas hay disponibles de aguas termales y del Ayuntamiento y cómo está la situación constructiva del hotel. Ante eso se ejecuta un plan de acción que llevamos 4 líneas en paralelo. En paralelo quiero decir que se ha ido trabajando de verdad en todas las fases al mismo tiempo. La línea 1, la construcción del hotel, la línea 2, búsqueda de operador del hotel, la línea 3, financiación del hotel y resto de deuda, y la línea 4, equipamiento y puesta en marcha. Tras este plan de acción se pasa a una compleja refinanciación de todas las deudas, llegamos a la situación actual y finalmente habrá un turno de preguntas porque, como comprenderéis, han sido 4 años de intensa gestión y resumirlo ahora en un rato pues cuesta mucho. Son cosas muy puntuales, seguramente se queden dudas, y vamos, agradecería muchísimo que cualquier duda que se tenga se consulte y se pueda aclarar o podamos debatir. En junio de 2015 llega al Ayuntamiento la nueva corporación y nos encontramos con la empresa municipal Aguas Termales en una grave crisis
en una situación insostenible porque ya iban avisando los informes técnicos fiscales que iba dando pérdidas y había que tomar una solución, una decisión. Esa situación obliga al equipo municipal a dedicar la mayor parte del tiempo y de la energía de toda la legislatura en poner en marcha soluciones que reviertan la situación y la mejoren. Toda la energía, lo comprobaréis porque veréis cómo de todas las diapositivas tan solo 2 se quedan un poco pendientes de hacer referencia al ayuntamiento. El resto se lo ha llevado Aguas Termales, la gestión económica de Aguas Termales. A día de hoy, con el esfuerzo de todos, se ha logrado revertir dicha situación, teniendo un hotel construido y en pleno funcionamiento y con una situación totalmente viable, repito, a día de hoy, ¿de acuerdo? El objetivo de esta presentación es que entiendo y entendemos que una de las claves del buen funcionamiento de toda administración pública es la información y la transparencia, y ese es el principal motivo y no otro de esta ponencia, ser transparentes y explicar a nuestros vecinos lo que hay. Nuestro principal objetivo es explicarlo y explicar bien la situación de partida y todas las actuaciones llevadas a cabo para llegar a día de hoy. Veis aquí una cantidad de documentos. Quiero que de verdad comprendáis que todo lo que aquí se ve, que son puntuales, y hombre, a lo mejor algunas cifras por céntimo y demás baila, pero todo está refrendado con su correspondiente documentación. Quien quiera la puede ver y quien no puede venir al ayuntamiento el día que quiera y preguntarlo y se le mostrará. En junio de 2015, cuando tomamos posesión, la nueva corporación, era 13 de junio, San Antonio, me acuerdo perfectamente. La imagen de los baños de la entrada al pueblo, donde hoy está el hotel, era esta, ¿vale? Esa era la situación que teníamos. En esa situación nos encontramos que hay unos compromisos adquiridos por la corporación anterior a los que tenemos que enfrentarnos y respetarlos. A ese día hay un contrato firmado con Viales, Viales es la empresa constructora del hotel, por un importe de 3.308.466 euros. Hay una dirección técnica contratada, está contratado el arquitecto, el ingeniero de instalaciones y el aparejador. Hay una obligación de finalizar la obra el 9 de febrero de 2016, solo quedaban 9 meses y eso técnicamente era imposible. Un hotel de esas características en 9 meses, lo dijeron desde el primer minuto, era imposible. Respecto a la situación económica, pues hay un dinero disponible, que es 1.200.000 euros de préstamo del FOMIT. FOMIT son siglas que indican una iniciativa de turismo sostenible que lo tramitaba el BBV. Este préstamo se concedió en 2009, con 5 años de carencia que ya habían finalizado, nos vamos a 2014-15. Es decir, hasta 2014 no había que pagar nada, porque supuestamente para esa fecha el hotel iba a estar terminado, empezaría a producir y el préstamo se pagaría cómodamente. Esa era la intención. La paralización de la obra en este punto donde nos encontramos hubiera supuesto perder ese 1.200.000 euros, teniendo que pagar a Viales, que como habéis visto ya había comenzado la obra, los gastos en los que hubiera incurrido, más el 5% del total del contrato, que asciende a unos 166.000 euros de penalización por desistimiento, más todo lo invertido en diferentes auditorías obligatorias que ya se habían hecho para luego optar a los fondos Jessica. No tengo puntero, que hubiera hecho falta, pero esas auditorías se llevaron otros 100.000 euros aproximadamente. Hablamos de que si en esa situación, cuando la nueva corporación entra, no hubiésemos querido continuar con el hotel, ya hubiésemos tenido una pérdida de 1.600.000 euros y el agujero, como lo habéis visto en la primera foto. En ese punto, el 1.200.000 está en las cuentas del banco
pero está en trámite y sin confirmación el préstamo de los fondos Jessica. Seguro que lo habéis oído, habéis visto algún cartel cuando se construía el hotel. Ese préstamo de los fondos Jessica, los fondos Jessica vienen de Europa con la Junta de Andalucía, no es un banco en sí, sino una gestión de préstamos europeos. Era por valor de 2.224.000. Aparte, teníamos en ejecución, pero no disponible, luego lo entenderéis, una subvención de la Asociación de Termalismo de Andalucía para el equipamiento, por importe de 133.000 euros. Eso es lo disponible, que realmente se concentra en 1.200.000. Recuerdo que el contrato era de 3.308.000. La situación económica antes era el disponible y ahora quiero que veáis las deudas que Aguas Termales tiene en ese momento. La deuda de 600.000 euros de préstamo con Caja Granada, después BMN, después Bankia, pedido en 2004. En ese préstamo es donde se hipoteca la finca 671 del balneario. Lo que algunos de vosotros habéis oído, que medio pueblo de Los Baños está hipotecado, pues esa finca es, esa hipoteca es. Se pidió ese préstamo, creo que para la remodelación del balneario, todo el arreglo nuevo, pero al hacer la hipoteca se metió toda la finca 671 y nos pilla pues, más de medio pueblo, el terreno. Tenemos otra deuda de 500.000 euros concedidos por la Asociación de Termalismo de Andalucía en 2009 y perdidos tras pasar los 5 años de plazo para acometer la obra y varias prórrogas. Esos 500.000 euros pedidos en 2009 exigían que el hotel estuviese terminado para X fecha. Se han ido ampliando esas fechas, pues creo que en 3 ocasiones. La última venía a quedarse en marzo de 2015. Si para marzo de 2015 el hotel hubiera estado terminado, los 500.000 euros, bueno, luego veréis que igual no lo hubiéramos cobrado, pero estaría. Al haber hecho todas las prórrogas y haber pasado todos los años sin terminar el hotel, esos 500.000 euros se pierden. Esos 500.000 euros, concedidos a través de la Asociación de Termalismo de Andalucía, provocan unos intereses de 120.000 euros, porque la Asociación de Termalismo pide un anticipo para la ejecución de la obra, que todas las subvenciones, o normalmente puedes pedir un anticipo para que te faciliten ejecutar la obra, la pide la Asociación de Termalismo, que en ese tiempo Antonio Sánchez era el secretario, y de 275.000 euros. Los tienen durante todo ese plazo de 2009 hasta el día de hoy, o bueno, ya hasta que lo devolvieron, tienen 275.000 euros de anticipo que le correspondían a Aguas Termales para poder ejecutar su hotel. Ellos lo tienen, no se ejecuta, se pierden los 500.000 euros, pero el anticipo de esos 275.000 euros nos provoca 120.000 de intereses. Obligatorio asumirlos y pagarlos para poder optar a los 2.224.000 de los fondos Jessica. Asumimos esos 120.000, con lo cual se nos mete en la deuda, y al margen había facturas pendientes de proveedores varios, el mantenimiento del ascensor, facturas de años anteriores, por un importe de unos 47.000 euros. Esa era la situación en Aguas Termales y la situación en el ayuntamiento. Repito, el ayuntamiento es el único socio de Aguas, de ahí la vinculación siempre permanente de la empresa con el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un primer préstamo con BBVA pedido en 2009 por importe de 368.750, un segundo préstamo con BMN pedido en 2012 de 582.667 y un tercer préstamo con BMN pedido en 2012 de 237.460. Total, el ayuntamiento tiene en préstamos 1.188.878, el ayuntamiento, no Aguas. El presupuesto del ayuntamiento, os recuerdo a todos, que gira en torno a los 900.000 euros. En esa época estaba en 900.000 euros, ahora teníamos algo más. De esos 900.000 euros,
158.500 todos los años se tienen que ir destinados al pago de estos préstamos. Respecto a la situación constructiva, como veis, voy haciéndolo rápido porque si no estaríamos aquí por otros 4 años para explicarlo. La situación constructiva, el proyecto inicial que teníamos dejaba la tercera planta del hotel sin terminar. El proyecto eléctrico, tal como estaba redactado, por la cantidad de potencia que se había puesto en el proyecto, hacía que Endesa nos obligara a llevar a cabo un cierre, que les llaman ellos, una actuación ahí, que nos dijeron rondaría en torno a los 150.000 euros. Y finalmente conseguimos que Endesa nos facilitara, o sea, que cambiara el proyecto para bajar la potencia, adaptar todas las instalaciones para que no fuese necesario ese cierre. No obstante, sí era necesario un centro de transformación que se ejecutó y se llevó a cabo por Toral, Eléctrica Toral, que costaba unos 48.000 euros, unos 100.000 menos de lo que en un principio habíamos hablado con Endesa si nos obligaba a hacer el cierre. Esto no estaba contemplado en proyecto, ¿eh? El hotel estaba en el proyecto, en un principio, sin luz que le generara. En el proyecto había otras muchas deficiencias que necesitaban ir mejorándose para que tuviese una calidad acorde, pues, a las 4 estrellas que hoy tiene. Como ejemplo he nombrado algunas, pero bueno, el proyecto es enorme, repito, todo está a disposición de quien lo quiera ver. Se fueron metiendo las mejoras que la empresa daba en cosas básicas que debía haber tenido el proyecto, pero no lo tenía, como era, por ejemplo, en los hoteles el aislamiento de las bajantes, para que de unos cuartos no se oigan las bajantes del cuarto vecino o del de arriba. Modificar el sistema de agua sanitaria para todo el posterior mantenimiento de cara al protocolo de la Legionela. Los techos de los salones de abajo también eran demasiado bajos una vez que le metían las instalaciones, también hubo ahí que hacer sus modificaciones. Pues todo esto retrasaba una y otra vez la construcción. Cada vez que se modificaba el proyecto, os podéis imaginar, técnicos funcionando, técnicos ajustando, precios, medidas, de todo. Ante esa situación de deuda y de construcción, pues se habla de, tenemos que hacer un plan de acción y llevamos las 4 líneas en paralelo, lo dije en el índice. La línea 1 de la construcción del hotel nos obligaba a estar, de verdad que han sido miles las reuniones que se han mantenido con la empresa constructora y con los asesores técnicos de la empresa, con los arquitectos, con los ingenieros, y todo había que decidirlo, desde el color del azulejo no sé, al color de la pintura, es que era todo. Han sido muchísimas reuniones y muchas decisiones que tomar. La línea 2 era la búsqueda del operador del hotel, se tenía que encontrar en un tiempo récord porque el hotel tenía que empezar a funcionar en agosto, después lo vemos, después lo desarrollamos, y además porque había que empezar a generar para pagar las altas deudas que teníamos. La línea 3, la financiación del hotel, el resto de deudas, como habéis visto, salvo el 1.200.000 que estaba en el banco, el resto está en el aire y había que tramitarlo. Solamente se tenía un tercio de todo lo que nos iba a costar. Y la línea 4 era el equipamiento y la puesta en marcha del hotel. El hotel debía estar abierto para el 17 del 10 de 2016, el 17 de agosto, porque para ese día ya había turnos del inserso en el hotel y no había presupuesto para ponerlo en marcha. Ponerlo en marcha, es que no lo creemos, pero suponía en torno a 80.000 euros, pues empezar a pagar salarios de personal, movimiento de gente, llenar cámaras frigoríficas, cafetería, aprovisionar la cocina. Las cifras en estos edificios tan grandes cunden mucho, ¿eh? Seguimos en el plan de acción de la construcción. El retraso en las deficiencias técnicas nos hace necesario, porque se va retrasando, se pasan los plazos, como ya he dicho, en 9 meses era técnicamente imposible construirlo, y para que nos ampliaran el plazo, los fondos Jessica y poder recuperar los 2 millones,
solamente nos lo iban a permitir si en el contrato de ejecución había algo de novedad que implicara una mejora, unas instalaciones nuevas, algo que lo hiciera, que le obligara a darnos una ampliación de plazo para poder llevar a cabo esa mejora. Se opta por el tema de dar la accesibilidad universal, porque además creemos en ello, con el asesoramiento de la ONCE y Lunion, y pensando en una mejor rentabilidad a futuro. En todo momento siempre se ha pensado que, bueno, se iba a buscar un operador, pero podía no llegar. Y si lo teníamos que gestionar nosotros, bueno, pues íbamos buscando quién nos iba a echar una mano, de dónde podíamos luego buscar clientes. La ONCE era un buen candidato para ofertar plazas de sus usuarios, y siempre pensando en cómo nos íbamos a enfrentar una vez que tuviésemos el hotel terminado. En el proyecto inicial, como antes dije, la tercera planta del hotel no estaba terminada, se luchó mucho por dejarla terminada dentro de las mejoras que tenían que llevar, porque la rentabilidad de un hotel, y los que lo tienen lo saben, pues aumenta con el número de habitaciones. Siempre hay unos servicios mínimos, hay un recepcionista que va a estar, haya 48 habitaciones o 60, pues mejor 60, que dará más rentabilidad. Y la conexión entre el hotel y el balneario, en el proyecto inicial iba mediante un túnel de plástico o un material así transparente. No compartíamos esa estética, nos parecía algo feo y preferimos esperar y poder conectarlo un poco más tarde, pero mejor, que es con la obra que luego se ha empezado a hacer. La empresa constructora Viales continuó con la construcción hasta un 80% de edificio construido, es mucho, sin cobrar las certificaciones correspondientes, soportando el impago por falta de fondos. Os recuerdo que no tenemos más que 1.200.000. Ese prácticamente se agota en cuanto hicieron los pilares, los pivotajes, los que son de construcción sabe lo que vale eso, ¿verdad? Y pues el resto siguieron edificando planta tras planta sin cobrar un solo euro. Para que siguieran edificando y no nos paralizaran la construcción, pues tuvimos muchísimas negociaciones y sobre todo se trataba de conseguir que confiaran en nosotros y que confiaran en las gestiones que se estaba llevando a cabo para conseguir la financiación necesaria y, en primer lugar, pagarle a ellos, ¿no? Costó, pero Viales es otra de las empresas a las que hay que agradecer, que luchó también por el proyecto y se mantuvo. Del otro plan de acción, era el segundo, ¿no? Sí. Era la búsqueda del operador, como he dicho, vamos en paralelo. En el primer pleno que celebramos, después del pleno de organización, ya se pacta por unanimidad que consideramos que el ayuntamiento ya no se va a hacer cargo del hotel balneario, sino que vamos a intentar buscar un operador. Otra cosa es que lo encontráramos, pero que sí estábamos todos de acuerdo en buscar una empresa que lo gestionara. Eso, el despacho del ayuntamiento, por el despacho del ayuntamiento y la obra, porque lo mismo venían aquí para ver documentos, que no íbamos a la obra para ver las instalaciones, no exagero, pero 25 o 30 empresas de la hostelería, cadenas hoteleras y demás han pasado por aquí y han visto el proyecto, han visto las instalaciones, han visto los documentos y ahí pues nos hemos encontrado de todo. Desde alguien que mostró interés por la situación pero solo nos pagaba 60.000 euros al año y además nos propuso arrendar solo el hotel porque de balnearios no entendía. Otro también mostró interés pero no quería, si trabajaba en solitario, no con ningún hostal ajeno. Y otras no querían ni imaginarse lo que sería coger una situación así, ni enlatado, ¿no, Jorge? Una cadena nos dijo que esto no lo quería ni enlatado. Pues seguimos y en el primer viaje a Fitur, la verdad es que fue un viaje muy productivo, se contactó tanto con la empresa Tres Mares, que hoy gestiona el arrendamiento del hotel, como con la Asociación de Directores de Hotel, quienes proporcionaron el contacto de la que más tarde contratamos como directora, Eva Écija, ¿os acordáis?
La empresa Tres Mares, cuando vino y mostró interés, nos ofreció 230.000 euros masiva al año. Íbamos negociando, empezaron por menos, pero al final llegaron a 230.000 más IVA al año, de ahí ya no se movían. Y un compromiso firme de seguir colaborando con los hostales. Para nosotros eso era también una pieza clave, por todo lo que hay alrededor del hotel, no solo el hotel. Aparte, se trataba de la mayor cadena de hoteles balnearios de España. Y eso, pues, sinceramente, nos hizo confiar en su profesionalidad y en que conocerían perfectamente el sector. Ella, Tres Mares, se comprometió a poner en marcha el hotel, prestándonos el dinero para ello. Los 40.000 euros, esas cifras no son ajustadas, porque al final hay muchos detalles, pero es aproximado. Eran unos 40.000 euros, como he dicho, antes 80.000, porque son 40.000 de víveres y demás, más los salarios que Tres Mares los empezó cobrando no, que no lo ha cobrado, porque la contratamos como gestora. Tres Mares era un empleado de aguas termales para gestionar el hotel balneario. Se hizo un contrato de gestión con ellos por valor de 12.300 euros más IVA al mes. Del contrato ese de gestión se pasó al contrato de alquiler porque era la única manera de que Inserso, cuando otorgara plazas, permitiera mover plazas dentro de la misma cadena hotelera. Nosotros, el balneario, tiene X plazas asignadas. Al meternos dentro de esta cadena, que tiene muchísimas, porque son 7 balnearios lo que tiene en total, eso les permitía aumentar el número de clientes y eso nos iba a permitir seguir trabajando con los hostales. De otra manera, nuestra asignación de Inserso no daba para llenar hotel y hostales. Respecto al plan de acción de la financiación del hotel y el resto de deudas, pues hay que decir que el hotel a día de hoy no ha recibido un solo euro de subvención pública, ni uno, todos son préstamos, que hay que ir pagando con sus intereses. Los fondos Jessica, con 2.224.000 que estaban en el aire, vencían el 30 de junio de 2016, con miles de complicaciones, entre ellas porque ya nos acordaremos, ya es que ha pasado tiempo y se van olvidando, pero bueno, BMN nos estuvo mareando muchísimo, porque primero parecía que iban a entrar como depositarios del dinero, una figura ahí que necesitaban, y después de vueltas decidieron finalmente que no entraban. Eso era ya próximo al 30 de junio de 2016, finalizaban los fondos, los perdíamos. Se consiguió urgentemente contactar con Unicaja, que fueron los que se pusieron de depositarios de esos fondos. En la notaría nos vemos el 22 de junio, el 30 de junio perdíamos el dinero. Quiero que os situéis un poco en el estado de ansiedad por el que nos movíamos y la preocupación que teníamos. Ese mismo día que se firma en notaría, el 22 de junio, ese mismo día se le hace un pago a Viales de la certificación por un importe de 1.800.000 euros, que había estado soportando Viales sin cobrarlo. Seguimos en la financiación y aquí en la Asociación de Termalismo de Andalucía, a día de hoy nos debe la única cantidad subvencionada que hubiésemos tenido, que son 133.000 euros dedicados al equipamiento, una vez que se hubiese equipado el hotel y se hubiese justificado con su correspondiente auditoría. Pero no nos lo han pagado porque dicen que no tienen fondos. Tras mucho insistirles, conseguimos 5.000 euros para aliviar algunos de los pagos que nos veíamos muy asfixiados. Y este tema, pues bueno, ahora será otro tema que tenemos por ahí pendiente y que habrá que tomar una decisión si se pone en manos de la Fiscalía, se denuncia o qué, porque son 133.000 euros que la Junta ya pagó a la Asociación de Termalismo para el equipamiento del hotel. El equipamiento está hecho, está justificado, está auditado,
la Junta paga, pero la asociación no nos paga a nosotros, con lo cual el dinero se pierde. Es un tema pendiente de denunciar. Tendremos que considerarlo en consejo, en Junta General o como estimemos. Y hasta ahora no se ha considerado meternos en juicio ni nada, pues porque considerábamos que no era el momento oportuno. Primero sacar esto y después vemos dónde vamos. El otro plan de acción, que es el equipamiento y puesta en marcha del hotel, bueno, pues ahí se hace referencia de nuevo a los 133.000 euros de la Asociación de Termalismo, porque eran para el equipamiento, para las camas, las sillas, los colchones, y lo que ya acabo de explicar. Es un tema pendiente de llevarlo a la Fiscalía, porque de otra manera no se va a cobrar. En esa puesta en marcha del hotel se hizo la selección de personal, que recordaréis, que fue totalmente objetiva, os lo puedo garantizar. Se recogieron más de 1000 currículum y comenzamos contratando la limpieza de las habitaciones. En ese momento estábamos gestionando nosotros con Ilunion, lo que ocasionó unos gastos que están aún por pagarle a uno de los acreedores que tenemos de 61.500 euros, y por la directora que contratamos, Eva Écija. Empezaron a contratar pues, el personal de limpieza y el resto de personal. Tres Mares comenzó a gestionar el hotel y el balneario, para lo que tuvo que desembolsar una cantidad de dinero para proveer de víveres y tal, lo que antes hemos comentado, y comenzar a pagar los sueldos. A día de hoy, a Tres Mares nosotros le debemos 87.401 euros. Se comprobó que la empresa seleccionada por lo menos conocía el sector de los balnearios. El hotel, al año justo de comenzar, ¿recordáis la foto del agujero? Pues está totalmente terminado, equipado y funcionando. En todo este entramado sabíamos que era necesaria una refinanciación de deuda, ahí nos estábamos asfixiando. ¿Y por qué era necesaria? Pues porque la cantidad de deuda entre unas cosas y otras que había son casi 6 millones de euros, entre capital e intereses. Antes he dicho que era todo préstamo, o sea, te dan una cantidad, pero eso genera unos intereses. A pagar en 15 años, un plazo de tiempo demasiado corto. Esas cuotas nos salen altísimas, inasumibles, ni con contrato de arrendamiento ni de ninguna otra manera, ni teniendo el hotel lleno. Cuando se pedían los fondos Jessica, ya se planteaban que en cuanto se empezara a comenzar, habría que ir a una refinanciación. Sí. Si no se hace la refinanciación, obviamente, el colapso financiero habría sido brutal. Dentro de esta refinanciación, os puedo asegurar que se han tocado todas las puertas de las administraciones públicas, Diputación, Junta, Estado, y salvo asistencias técnicas, ninguna ha apostado por salvar la vida de un pueblo que depende del balneario casi al 50%. Hemos recorrido, creo que todos los bancos del mercado, había algunos que yo desconocía, no sabía ni que eran bancos, a todos le llevábamos la documentación, el contrato de arrendamiento, todo lo que teníamos para ver de qué manera, a cuánto plazo nos podíamos ir, qué cuotas nos podían salir, y todos nos rechazaban. En todo caso, cuando nos escuchaban porque Tres Mares sí es una empresa solvente, y cuando miraban en sus archivos y en sus informes, por Tres Mares nos abrían un poco más las puertas, pero solo un poco. Esta dramática situación pues nos lleva a declarar la sociedad en preconcurso. El preconcurso es un plazo, un periodo previo al concurso que te dejan para que negocies con todos los que tú le debes dinero y poder llegar a acuerdos que salven la situación. Si no se llega a un acuerdo, las consecuencias no las sabemos, porque cuando entra en concurso pierde el control, pero hay un riesgo muy alto de que tanto el hotel como el balneario, porque es la sociedad entera la que quiebra, vaya a una subasta. En esto hemos tardado 4 años
y 4 años en dar con una solución que a día de hoy, repito, es totalmente viable. Hemos evitado que se entrara en concursos de acreedores, hemos evitado la posible subasta y ahora voy a explicar cuáles han sido los puntos de esa negociación con todo tipo de acreedores, gente a la que le debíamos dinero. En esa gestión, en el periodo de negociación, bueno, pues con el equipo de abogados, por supuesto, ya he dicho que hemos estado asesorados en todo momento, tanto por economistas, asesores fiscales, abogados. Se hace pues como paquetes y se divide la deuda según entendemos o consideramos y demás. Entonces se hacen bloques por acreedores públicos, acreedores pequeños, medianos, grandes, semipúblicos, y cada uno se va negociando con ellos una negociación. Las características de la ley concursal y demás te dicen que los acreedores públicos, eso es Hacienda, la Seguridad Social, los organismos públicos a los que se les debe dinero, no entran en el plan de negociación de un preconcurso, sino que hay que ir pagándolo sí o sí. Con lo cual nos enfrentamos a 92.000 euros a los organismos públicos, en IVA, retenciones y demás. Cuando se coge el préstamo Jessica el 22 de junio, obviamente eso es una hipoteca, se va al notario y eso genera un impuesto de actos jurídicos documentados y eso genera un pago en notaría y un pago en el registro y cualquier documento que se mueve va generando dinero. Hasta llegar a 92.000 más IVA, más retenciones de salarios, un montón de cosas. Porque las cantidades son muy grandes. Y ya digo, esto no podíamos, hemos tenido que ir pagándolo sí o sí. A lo más hemos ido pidiendo fraccionamiento, que nos fraccionen un poco, que nos vayan dando un poco de margen, pero lo hemos ido pagando. El otro bloque eran acreedores semipúblicos, que ahí se encuentra una empresa para la gestión de residuos, que por tener un carácter semipúblico también era considerada de una forma especial, no como el resto de acreedores. Aquí se le debe 4.200 euros con ese tratamiento especial, que el tratamiento especial le ha llevado a acordar con nosotros una quita del 40%, es decir, dejar de cobrar 40% menos de los 4.200 y la cantidad que le resultaba pagarla en el cuarto trimestre de 2018. Ya se pagó, se cumplió y se pagó. Otro bloque son los pequeños proveedores. En este se engloban, a la hora de hacer los paquetes, se dijo que todos los que eran de deuda por debajo de los 4.000 euros eran pequeños proveedores. Había muchísimos pequeñitos y eso en un proceso de negociación pues complica muchísimo las cosas, porque es que tienes que hablar con 80 personas y 80 empresas y con cada una pues un rato. Entonces al final se consiguió, estos pequeños entre todos sumaban 29.000 euros y con ellos se acuerda y todos aceptan y firman, y aquí están los acuerdos firmados, aceptar el pago de esa deuda, fijaros que es por menos de 4.000, con una quita del 25% y la cantidad resultante abonarla en un porcentaje directamente por aguas termales, porque tenía para ese porcentaje, y el resto, 77,27%, por parte del propio ayuntamiento, ajustándolo a una deuda que el ayuntamiento le debía a aguas termales desde que se hizo la primera feria del vino aquí. ¿Os acordáis? Vale. Pues el ayuntamiento le debía agua esa pequeña cantidad, hicimos el pago de esa deuda y por ahí se pagó. Los medianos proveedores les damos a los que suben de 4.000 euros pero no llegan a 10.000 y el importe total de estos son 9.300 euros. Con esto se acuerda el pago pasando por una quita del 36% y abonar la cantidad resultante según un calendario de pago. En diferentes trimestres, en diferentes, se va acordando. Todo eso va en un cuadro de ajustes económicos que te van dando qué dinero te va sobrando, qué dinero no, para poder ir pagando. Por otro lado están los grandes proveedores, que consideramos que eran todos los que tenían deuda por encima de 10.000 euros. Este importe
de deuda de grandes proveedores asciende a una cantidad aproximada de 390.000 euros. Aquí están la asesoría Alarcón, la asesora fiscal que no ha llevado todo esto, que no ha cobrado, Viales, con una parte todavía que se le debe, 181.000 euros, Ilunion, con los 61.000 y algo que hemos visto antes, Toral, con su centro de transformación de 48.000 y pico que se le debe, y Tres Mares, los 87.000 y pico que se le debe. En total, 390.000. El pago de esta deuda, pues se acuerda con todos ellos pasar sin quita, pero con un calendario de pago muy largo en el tiempo. Al final lo cobrarán, pero se les va a muy largo. Todos, Asesoría Alarcón, Viales, Ilunion y Toral, aceptan este plazo largo. Y Tres Mares acuerda con nosotros dejar su deuda como parte de su fianza, es decir, habrá que pagársela, igual que al resto, pero cuando acabe el contrato de arrendamiento. Si el contrato era 30 años, pues en 30 años habrá que devolverle o pagarle su deuda, devolverle la fianza en ese caso. Por otro lado están los acreedores financieros, los bancos, los que no han prestado el dinero. BBVA, que fue el que nos dio el primer 1.200.000 euros, que no encontramos cuando llegamos, con él se pacta no cobrar todo el año 2018, 124.000 euros, y dar un poco de oxígeno a la sociedad y lo pedirán cobrarlo cuando la situación mejore. Se queda un poco abstracto porque nos irán preguntando cada X tiempo, ¿podéis ya? ¿Podéis ya? Y tendremos eso ahí siempre, pero por lo menos nos han dado ese oxígeno de tenerlo, con el compromiso de que cuando se pague habrá generado algunos intereses, pero no el interés de mora, que nos subiría al 20 y tantos % de interés. Con BBV, el 1.200.000 del FOMIR de 2009, el Ayuntamiento firmó como avalista de esa operación. Es un socio, tiene su sociedad y le avala. Se opta por asumir ese préstamo como avalista, lo asume el Ayuntamiento, porque aguas ya es imposible, y para poder asumirlo, el Ayuntamiento, que a su vez está muy endeudado, tiene que dejar de pagar un préstamo propio. Cuando pague un préstamo propio, se acudirá a un fondo de ordenación, que son unos mecanismos del Estado, que precisamente hace poco ha salido una noticia que parece ser que lo iban a flexibilizar un poco, porque los requisitos que piden son muy duros. No sé si... Vaya. Ese fondo de ordenación está para socorrer a los ayuntamientos en crisis. Siempre hemos pensado, un ayuntamiento no se embarga, a un ayuntamiento no lo van a dejar caer, lo van a salvar, pero a una sociedad sí cae, por muy pública que sea. La otra gestión realizada con el otro acreedor financiero, que hoy es Bankia, empezamos con él como BMN, hay con ellos 2 cuotas impagadas de 30.000 euros que se han hecho un préstamo para poder pagarlo en cómodas cuotas, en unas cuotas pequeñitas que se pueden asumir. A todo esto no he puesto nada, pero bueno, nos hemos enfrentado el cambio de Bankia, de BMN, Bankia, todo esto os podéis imaginar lo que supone cuando estás en un periodo de negociación. Te cambian el director de zona, la jefa de, el otro de... todo esto complica muchísimo cualquier cosa. Por medio, nuevas legislaciones, la nueva ley de contratos, la nueva ley del sector público. Yo creo que no ha quedado una piedra por saltar. Y con los fondos Jessica, pues es un tema muy complejo, unos cuadros complejísimos, pero creo que lo he resumido para que medianamente se pueda entender. El primer tramo se divide la deuda, los 2.224.000, en 2 tramos. El tramo inferior, de unos 800.000 euros, se mantiene como préstamo en los 12 años que tiene. El Jessica, uno de los problemas que tenía es que no podía pasar de 2030. Son fondos europeos y nos le permiten, no nos podía ampliar plazo, había que jugar con lo que había dentro del plazo.
Se divide eso, se paga en los 12 años y el resto, que es 1.400.000 con sus respectivos intereses, que serán, porque son cantidades gordas, se pagarán en 2030. Siempre lo hemos dicho que era como darle una patada para adelante, pero nos daba oxígeno ahora porque el problema de la sociedad es las deudas a corto plazo. Si nos dan margen, la sociedad es viable. En 2030 tendrán que refinanciar ese préstamo que nos estará esperando allí. Pero también es verdad que si todo sigue según lo previsto, pues se habrá terminado de pagar el resto de deuda. La situación actual, hoy por hoy, de Aguas Termales es que se ha salvado la sociedad de una posible subasta, igual no, entrando en concurso, pero igual sí. Y se ha conseguido una serie de acuerdos y negociaciones que permiten poder pagar las cuotas a su vencimiento con dinero del arrendamiento. Aguas Termales está funcionando y se espera pues, que vaya mejorando todo el funcionamiento. Esta es la última foto de nuestro hotel, donde la primera imagen era el agujero. Respecto a la situación actual del ayuntamiento, pues hablamos de datos económicos, no estamos hablando de ninguna otra situación. El ayuntamiento, aun teniendo la situación compleja de estar muy endeudado, ha seguido pagando todos sus préstamos, bajando la deuda en 418.737 euros. Ha pagado todas las facturas pendientes de la legislatura anterior, lo que afecta negativamente a los presupuestos que estamos manejando en esta legislatura, porque obviamente te queda menos. Se ha puesto al día la contabilidad y se han tramitado las cuentas desde el año 2012, que estaban sin presentar, hasta 2017, para que sean auditadas por el Tribunal de Cuentas. Y hoy, pues, continuamos con la gestión del día a día. Hasta aquí la información económica del Ayuntamiento y de Aguas Termales. Os agradezco mucho la atención. Muchas gracias.